Vamos a repasar ahora los números de este miércoles 17 de octubre. Y el primero es un número que habla de la situación económica muy delicada que se está viviendo en la Argentina. 12,5% la caída interanual del consumo masivo en el mes de junio. Un dato que habla de un derrumbe realmente del consumo, por supuesto con algunos sectores más golpeados que otros, pero que tiene en sí mismo un dato muy preocupante, que es que rompe la tendencia que el gobierno pretendía. ¿Cuál era esa tendencia? En abril la caída del consumo había llegado incluso a niveles cercanos al 15%. Había sido el peor mes desde el comienzo de este 2024 y esto había llevado al presidente Milei y al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo a decir, bueno, este es el piso de la recesión, una recesión, por cierto, lógica, que ya en realidad viene de 10 años de estancamiento y que se acelera por la necesidad de aplicar una política de shock muy fuerte de reducción del gasto para combatir esa hiperinflación que se estaba formando hacia finales del año pasado. Pero ¿qué es lo que planteaban? Abril fue el piso. Desde abril va a comenzar una recuperación. Y efectivamente en mayo hubo una caída del 10%, con lo cual siguió habiendo una caída, pero se desaceleró. El 12,5% de junio, que supera la caída de mayo, pone entonces en tela de juicio esta idea de que estamos en una fase de rebote, aunque sea tenue, y que en realidad probablemente estemos entrando en una fase de un estancamiento largo, donde quizás el piso fue abril, pero donde quizás todavía no haya un rebote a la vista. Esto obviamente es lo que inquieta y mucho a las autoridades de una economía sin dudas que viene golpeada desde hace mucho tiempo. Segundo número del día, 1.500 presos liberados en Nicaragua en homenaje, podríamos decir, por los 45 años de la revolución sandinista. Y uno dice, 1.500 presos liberados. Bueno, finalmente el régimen de Daniel Ortega decidió empezar a liberar presos políticos después de esta brutal represión que está llevando adelante ya desde hace 6 años, porque 2018 fue el año que comenzó de alguna manera lo más fuerte de la represión por parte de este régimen. Bueno, no. Los liberados son presos comunes. Mientras sigue arrestando a personas totalmente indefensas que no cometen ningún delito en ninguna democracia, sino que sencillamente piensan diferente, las arresta, las expulsa del país, no importa si son estudiantes, periodistas o obispos, como es el caso del obispo Monseñor Báez. Mientras ellos siguen siendo arrestados o en las cárceles y en los centros de tortura del régimen nicaragüense, los criminales de verdad, los que roban, los que violan, los que matan, son liberados. Sí, un régimen criminal que por lo tanto pone presas a las personas inocentes y arresta, o mejor dicho, libera a los criminales. Pasamos de los números a repasar las caras de este miércoles. Y vamos a hablar justamente, seguir hablando de criminales, porque ya podemos decir oficialmente que Bob Menéndez es uno de los criminales de más alto perfil que ha tenido Estados Unidos recientemente, porque estamos hablando de un senador de los más importantes que tuvo Estados Unidos desde el año 2006, del Partido Demócrata, de origen cubano y alguien que siguió muy de cerca desde el lado demócrata toda la agenda exterior muy vinculada a América Latina y que acaba de ser condenado a 16 cargos, en 16 cargos vinculados a la corrupción, pero al punto de ser acusado hasta de ser un agente extranjero. ¿Por qué? Porque mientras era senador recibía millones y millones de dólares de otros gobiernos. En concreto se ha aprobado de Qatar y de Egipto. Claro, para que en vez de defender los intereses de los estadounidenses, que son quienes lo votaron, defendiera los intereses de esos gobiernos e hiciera lobby por esos gobiernos, lo que es un verdadero escándalo, que se suma además a otras denuncias también de corrupción que ya venía acumulando Menéndez. Bueno, es el ocaso, insisto, de quien fuera uno de los senadores más importantes del Partido Demócrata desde hace ya 18 años. Y lo que estaremos conociendo recién en octubre será la sentencia, es decir, si habrá prisión y si serán cuántos años de prisión en ese caso, y eso lo dará a conocer el juez, pero ya sabemos, ha sido declarado culpable. De Bob Menéndez y un delito
podríamos decir, político-económico, vamos a ir a un delito económico, pero también con vinculaciones políticas. Y es el caso de Miles Guo, este magnate chino que fue hasta 2014 de los empresarios chinos más importantes en términos de la fortuna que había amasado, pero que en 2014 se escapa de China, huyendo de una investigación también por corrupción que llevaba adelante en ese momento el régimen de Xi Jinping, que recién desembarcaba. Recordemos al comienzo de la era Xi Jinping, que ya lleva 12 años, al comienzo de la era Xi Jinping, lo que hubo fue una purga muy fuerte de corruptos que había afincados en el Partido Comunista y en sectores del empresariado, y también de personas que podían ser una amenaza por pensar diferente. Lo cierto es que Miles Guo parecía que estaba encaminado a caer dentro de esa purga y él logra escaparse del país antes, llega a Estados Unidos, pide asilo y su carácter de refugiado, y se vuelve muy popular en Estados Unidos, porque era un empresario chino muy crítico del régimen de Xi Jinping en un país que estaba enfrentándose y enemistándose, podríamos decir, cada vez más con China. Bueno, lo cierto es que acaba de ser encontrado culpable de un fraude multimillonario. $1.000 millones llegó a recaudar Miles Guo en una campaña de recaudación de fondos que en realidad se presentaba como una opción de inversión atractiva, que logró, insisto, atraer a decenas de miles de personas que creían que dándole su plata a Miles Guo iban a aumentar sus ganancias, y termina siendo un esquema, prácticamente un esquema Ponzi, donde ese dinero no se invertía en activos reales, sino que era o desviado directamente a cuentas de Miles Guo para enriquecerse, o despilfarrado o invertido en activos basura. Eso le hizo perder mucha plata a mucha gente, y esto ha llevado a que sea encontrado culpable de fraude y que también lo espere, seguramente nos enteraremos en las próximas semanas, una sentencia a varios años de cárcel.